oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Hoy estamos de fiesta porque Cristo vive, Cristo resucitó. Al tercer día de que lo crucificaron, el Señor Jesucristo resucitó. Y estamos pues de fiesta porque los cristianos, si no fuera por la resurrección de Jesucristo, dice la Biblia, vana sería nuestra fe, porque además no tendría ningún sentido todo, porque si no va a haber juicio, si no va a haber victoria, ciertamente que sería triste la vida del hombre. Pero gracias a que el Señor se ha manifestado, que Él tiene poder sobre la muerte, poder sobre el pecado. Es una bendición tener esta mañana pues el privilegio de poder conocer
al Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre, para siempre. Hagamos una oración de bienvenida. Bendito Padre, Señor, te suplico que despiertes, Padre, a todos los que están dormidos, Padre, y que también a lo mejor no se han dado cuenta del cambio de horario, y que puedan estar, Señor, en este domingo de celebración, domingo de resurrección. Permite, bendito Padre, que podamos estar juntos, Señor, disfrutando de tu palabra y disfrutando, Señor, también de la vida, Señor, que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y seguimos sirviéndoles y seguimos también atentos también a cualquiera que necesite consejería, que necesite ayuda, que quiera platicar, que quiera compartir. A veces no solamente las cosas malas, sino también cosas buenas. Eso es también importante. Así es que ahí están nuestros teléfonos, estamos listos para servir. El Señor nos ha dado el privilegio de ser sus servidores y bueno, pues estamos aquí siempre listos. Para cualquier informe con respecto a esta iglesia, apunta este teléfono, apúntalo y permite que podamos acercarnos también a ti. Y escuchemos esta alabanza. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Fue despreciado y rechazado por nosotros. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Por la vida dolorosa, triste bien Jerusalén, lastimaban y azotaban a Jesús, mas la gente se acercaba, acusándole cargar aquella cruz. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Despreciado, condenado, se burlaban de él. Despreciado, desechado con dolor, con espinas coronado, el escarnio fue lo que más recibió. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste bien Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él
el buen plan del Señor, quebrantarlo y causarle dolor. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos, derramando su vida hasta la muerte, para que ellos fueran perdonados. Es importante recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. El día viernes pudimos recordar cómo fue sacrificado nuestro Señor Jesús. Y después de ese sacrificio narra la palabra de Dios que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios en Lucas 24, que el primer día de la semana, un día como hoy recordamos que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres llegaron con especies aromáticas después de ese momento tan fuerte, tan cruel, tan triste de la crucifixión de nuestro Señor, que lo llevaron, que estuvieron con él en el sepulcro y le llevaron especies aromáticas. Y al tercer día regresaron, y dice la palabra de Dios, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron ahí, y no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Te das cuenta? Además de la tristeza que llevaban, la angustia de no encontrar el cuerpo de Dios. Y quiero que pienses en ello. Muchas veces pensamos que lo mejor era encontrar el cuerpo del Señor ahí. Ellas iban con esa idea, pensando encontrar el cuerpo del Señor ahí en el sepulcro. Y al no encontrarlo, se turbaron. Y muchas veces eso pasa en tu vida y en la mía. Sentimos que cuando el Señor no contesta de momento lo que esperamos ver, porque ellas esperaban ver el cuerpo del Señor, pero había algo más grande, mucho mayor de lo que ni ellas pensaban. Así es el Señor con nosotros. Muchas veces esperamos algún milagro, alguna situación, que suceda algo, que haya un trabajo, que las relaciones cambien de tal o cual manera. Pero el Señor tiene planes muchos más grandes que lo que tú piensas. Y aunque ellas de momento se turbaron, algo más grande había. Y quiero decirte, y quiero compartir contigo, qué fue lo que había. Vamos a poner el video antes de que se fijan. Había algo más grande, y era que nuestro Señor había resucitado. Mi Dios, mi gran amor incondicional, mi psicólogo, mi médico, Él dio mi mente y ha sanado mi corazón. Él es el Señor de señores, Dios de dioses, el Rey de reyes, Rey de paz, Cristo Jesús. Amén.
Nuestro Redentor resucitó. Jesucristo resucitó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Jesús, mi Salvador, resucitó. Mi Dios hecho hombre resucitó. Mi Redentor resucitó. Hola, yo quiero decirles que Jesús, Dios nuestro Señor, resucitó. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, su vida dio por mis pecados. Él es mi Salvador, mi consuelo en las tribulaciones, mi fortaleza. Él es mi Redentor. Dios no está muerto, mi Redentor vive. Gloria a Dios. Mi Padre no está muerto, Él vive. Nuestro Señor resucitó. Dice la palabra de Dios que vana sería nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Está bien, está bien. Jesús resucitó y Él está vivo, Él está cerca de ti. Así es que damos gracias al Señor Jesús por ese sacrificio y por esa bendición, porque Él resucitó, estamos aquí. Y quiero enfocar esta mañana y dar gracias a Dios y pedir al Señor que nos hable a cada uno de nosotros a través de este mensaje. Vamos a pedir al pastor si hace una oración para que Dios use este tiempo y sea de gran bendición. Bendito Padre, Señor, te doy tantas gracias, Padre, que en aquel tiempo, Señor, usaste a las mujeres, Padre, para mostrarle al mundo, Señor, cómo habías vencido la muerte, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, que también, Señor, en este día siempre sean ellas las que anuncian, Padre Santo, la victoria que tuviste sobre la muerte. Ayuda a Sandrita, Padre, pon fuego en sus palabras y que también hagan tu voluntad, bendito Padre, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres. Gracias, Señor, por querer ayudarnos, por querer salvarnos, por querer sanarnos, por querernos dar vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pedimos que esta mañana la palabra de Dios esté y ¿sabes qué? Que sea real en nuestras vidas. Que ese Jesús resucitado tenga realmente la relevancia en nuestras vidas. Así es que vamos a enfocar la palabra de Dios aquí en el 55. Dice en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en eso, ¿dónde? Cuando dices, ¿y dónde? ¿Dónde está? Es porque sabes que no hay aguijón. Quiero hacer un poquito acerca del aguijón. ¿Tú sabes lo que es el aguijón? En este lugar donde vivimos, en Tierra Caliente, tenemos esos animalitos, esos alacranes que tienen ese aguijón. En el aguijón tienen ese veneno. Si no fuera por ese aguijón, pues esos alacrancitos no serían tan temidos, ¿verdad? Así es, cuando el aguijón llega y te pica, inyecta ese veneno. Entonces necesitamos buscar el antídoto, ¿verdad? Vamos inmediatamente, aquí está mi cuñada Leti y a ella la han picado. ¿Cuántos alacranes? 5 alacranes la han picado. Entonces ese aguijón es incrustado ahí en el cuerpo de la persona y es cuando la persona empieza a sentir esos efectos terribles, que si son alérgicos o ese aguijón estaba tan venenoso, hay gente que realmente puede pasarla muy, muy, muy mal. Hay gente que tiene que ir al hospital y que le pongan ese suero o hasta morir, porque ese aguijón tiene ese veneno. Pero ¿qué es el antídoto para ese aguijón que a veces pica, ese veneno? Pues aquí en los hospitales hay unos sueros especiales, tomar algunos avapenas, ajos, remedios caseros, buscar un antídoto para que el efecto de ese aguijón, ese veneno, no tenga el efecto que a veces tiene y es tan doloroso. Hay días que te dura hasta 5 o 6 días con el lugar o más acalambrado, sienten toques, o sea que es muy, muy, muy fuerte. Las abejitas
También que en este lugar donde tenemos tantas flores, hay abejas, donde también son tan lindas, pero tienen un tremendo aguijón. Abejas, avispas, que llegan y te insertan ahí y te inyectan ese veneno mortal. Muchas veces hay gente que es alérgica y puede ser totalmente mortal, pero se busca el antídoto. Y hoy en día tenemos un aguijón muy fuerte, que es el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus también tiene un aguijón muy fuerte y es el de la muerte. Por eso todo el mundo estamos buscando las vacunas. Estamos buscando el antídoto de ese coronavirus. Ahora que el pastor se vacunó y que estuvimos en largas filas por largas horas buscando el antídoto, porque todo el mundo sabe que necesitamos algo que resuelva, que contrarreste esta situación, este aguijón que es el coronavirus y que hoy en día está haciendo un revuelo en todo el mundo, en todas las mentes, y no solo en la parte económica, sino también emocional, de una manera tremenda. Y yo veía cuando hacíamos las filas como todo el mundo desesperado porque te fueran a tocar, porque qué tal que se acabe. Entonces todo el mundo está conmocionado y todo el mundo queremos ser vacunados. Los que todavía no tenemos la edad para que estemos vacunados, pues estamos todavía temerosos, ¿verdad? Que llegue ese aguijón del coronavirus a nuestras vidas y nos ponga quizás hasta en muerte, porque hemos visto que esta situación del coronavirus no respeta ni edades, ni posición económica, ni gente saludable. Hemos sabido de gente joven, saludable, en perfectas condiciones inmunológicas y que han perdido la batalla del coronavirus y han muerto. Así es que todo el mundo andamos buscando el antídoto. Así la humanidad. ¿Sabes? Que para el pecado vino a ser esa muerte espiritual que todos tenemos. Porque dice la palabra de Dios, y la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Qué tristeza es esa muerte espiritual, porque no tienes un contacto con nuestro Señor. Ese aguijón ahí está. Pero cuando tú conoces el antídoto de esa muerte espiritual, ¿ya sabes a qué me refiero? Claro que sí, me refiero a nuestro Señor Jesús. Él es el antídoto a esa muerte espiritual, a esa muerte que nos separa de la presencia de nuestro Señor Jesús. Al mismo Señor Jesús, como recordarás, el día viernes que estuvimos viendo acerca de las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando todo el pecado del mundo llegó a nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado de la humanidad había llegado a Él. Y nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, no puede estar en contacto con el pecado. Y fue cuando Él sintió esa separación de su Padre. Por eso clamaba a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es la muerte espiritual que muchos hemos sentido en alguna vez de la vida. Pero gracias damos a Cristo Jesús porque llegó el antídoto a nuestras vidas. Y esta mañana yo quiero hablarte a ti que tú ya te has hecho acreedor de esa vacuna, de ese antídoto que es nuestro Señor Jesús, que es reconocer y saber que nuestro Señor Jesús pagó por ti. No hay que hacer largas filas como para ahora para el coronavirus. No hay que pagar nada, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es porque tú lo pagaste, no es porque tú hiciste largas filas, sino es un don de Dios, es un regalo divino que el Señor nos regala y no fue barato. Por eso quise poner al principio de esta reflexión, recordar la vía dolorosa. No fue fácil para el Rey de Reyes,
para el que nunca conoció pecado, para aquel que siempre buscó hacer bien al prójimo, para el que amó a los hombres, llevar una vía dolorosa, llena de escupitajos, de azotes, de infamias, de la corona de espinas, en la cruz. Fue terrible, pero ¿sabes qué fue lo más terrible? Cargar tu pecado y el mío. Eso fue lo más terrible, porque en ese momento el aguijón surgió su efecto y fue la separación del Hijo de Dios de su Padre. Y eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Nos separa del Padre. Así es que el antídoto está ahí, que es la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no hacernos acreedor y decir, Señor, acepto el antídoto? Yo quiero salir de muerte a vida, de esa muerte espiritual a una vida abundante. Y fíjate que tenemos una vida abundante en la tierra y una vida eterna cuando partas de esta tierra. ¿No es maravilloso? Ahora que el coronavirus azote, que la muerte llega a varias casas y que todos clamamos a Dios y decimos, Señor, que no toque las puertas de mi casa, de mi familia. Clamamos para que la muerte no llegue ahí. Pero si llegase, sabemos que tenemos una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesús. Porque Él dijo, voy pues a preparar morada, porque donde yo estoy, pues quiero que también ustedes estén. El Señor está preparando la morada de la vida eterna. Y estaremos como iglesia en esas bodas del Cordero, todos los que hemos sido redimidos y tomamos ese antídoto. ¿Sabes cuál es lo único? Lo único para tomar ese antídoto es reconocer que hemos faltado a nuestro Señor Jesús, que estamos separados del Padre por ese pecado, que el aguijón está haciendo efecto en nuestras vidas y que hay vidas destrozadas, familias destruidas por la infidelidad, por el aguijón de la infidelidad, el aguijón de la pornografía, el aguijón de la avaricia, el aguijón de la lengua, el aguijón de la mentira, tantas cosas que matan. Aguijón es hablar acerca de veneno. Así es que cualquier cosa que te esté separando del Señor, cualquier cosa que te esté matando por dentro, ¿sabes? Porque el rencor mata, la envidia mata, la pornografía mata, el adulterio mata, la lengua mata. Cualquier cosa de esas que no agradan al Señor es ese aguijón lleno de veneno que dejamos que entre y que nos lastime. Y así como el aguijón de un animalito, del veneno de un alacrán, nos deja insensibles, porque te deja con un dolor y una insensibilidad en el lugar donde te picó, así es el pecado en la vida del hombre. Cuando llega y le permitimos que ese veneno invada nuestras vidas, invada nuestra mente, llega a destruir. Y ese aguijón no solo te lastima a ti, lastima a toda la gente que convive contigo, porque el dolor tuyo es el dolor de los seres que te aman, y el dolor tuyo es el dolor de Jesús que resucitó y que está tocando a tu puerta. Y si tú ya eres hijo de Dios y ya tienes esa gracia de tener esa salvación en Cristo Jesús, pero estás alejado de Él, necesitas acercarte. Tú ya tienes la vacuna, no estés sufriendo. Es como tenemos el coronavirus, que nos advierten. Aunque tengas la vacuna, tienes que tener precaución. Aunque tengas la vacuna, tienes que seguir usando cubrebocas. Aunque tengas la vacuna, tienes que tener distancia entre los demás. Así somos los hijos de Dios. Aunque nuestro Señor ya nos salvó y nos redimió para vida eterna, tenemos que tener precauciones de nuestra vida espiritual. Porque la salvación es gratuita y es segura, pero
esa llenura del Espíritu es día con día. Y así como nos protegemos aún estando vacunados, así debemos, aún siendo salvos, debemos de estar con nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar nuestras mentes, estudiar la palabra de Dios, tener una relación con nuestro Señor viva y eficaz día con día, con manos limpias, confesión de pecados, orar. Estos no son ritos enfadosos como yo recuerdo cuando era chica y iba a una iglesia convencional, que iba con una tía que era muy, muy devota, pero ahora entiendo que ella seguía ritos. Y a mí se me hacía muy, muy enfadoso acompañarla, pero me encantaba ir con ella porque después de ir a esos servicios que ella tenía o misas, después de ahí había mucha venta de comida, churros, tostadas, todo lo que me encantaba. Entonces yo iba con ella, pero tenía que pasar ese rito terrible. ¡Qué triste! Porque se suponía que te iba a buscar un encuentro con Dios. Y era una tristeza, porque qué enfado estar ahí una hora oyendo cosas que no entendía. Salía y entraba igual, mi tía entraba llorando y salía llorando, entraba con situaciones difíciles de su vida y salía igual. Y yo recuerdo que eso eran ritos, pero ahora el buscar a nuestro Señor no es un rito, es un gozo. Y si tú no has encontrado gozo en estudiar su palabra, en orar, en convivir con los demás creyentes, en compartir el testimonio, te invito a que reflexiones y busques el antídoto de tu vida, que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. Y quiero mencionar, solo por mencionar, 3 aguijones. Y quiero, en primer lugar, ese aguijón de la confusión. Hoy en día hay mucha confusión en todos los seres humanos. Tenemos ahora con el coronavirus de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Ay, se me atoró todo esto, pero necesito mis gafas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer ahora sin mi trabajo? Mucha gente se escucha que está su trabajo pendiente de un hilo. ¿Qué vamos a hacer? Recortes en todos lados. Hay mucha confusión. Y yo quiero irme a la palabra de Dios. Y si estás por ahí, por favor, busca Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, haces morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados, dice, fíjate nomás, así es que si tú estás confundido, no sabes qué hacer, el antídoto es sabiduría. Cuando no sabes qué hacer, ¿qué es lo contrario? Pues tener sabiduría. Y aquí está el antídoto en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos buscamos una guía. ¿Qué hacer? Estoy confundido. ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? ¿Hablo a este lugar o no hablo? ¿Toco esta puerta o toco esta? Estamos confundidos. Necesitamos sabiduría. Y aquí dice la palabra de Dios que todos los que son hijos de Dios son guiados. Y dice la palabra de Dios que si estás falto de sabiduría, dice, pídala y Él te la dará en abundancia. Y todo es porque ignoramos la palabra de Dios y nada más decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Busquemos la palabra de Dios y Él nos dará respuesta. Ese aguijón de la confusión que ahora con la pandemia más que nunca ha quejado
Y hay otro aguijón todavía que ha sido más terrible en este tiempo de pandemia, aunque siempre ha existido. Es el temor, es el temor. Y no me dejarás mentir, tú estás temeroso. Checa, tú y yo en algún momento de la vida estamos temerosos. Temerosos porque no me vaya a contagiar, temeroso porque no vaya a perder el trabajo, temeroso porque entonces si ya no tengo ingresos, ¿qué voy a comer? Temeroso porque mis hijos se están perdiendo, temerosos porque veo a mi esposo raro y quizás esté pensando en alguien más, temeroso porque ¿qué va a pasar con mi casa? ¿La voy a perder? ¿La voy a hipotecar? Temeroso, el temor nos aqueja. El temor siempre está ahí y cuando llega un problema de salud siempre pensamos lo peor. Estornudas, ¿a poco no? Alguien estornudas y dices, ay, no vaya a ser, ¿verdad? Siempre, o sea, ya cualquier situación de gripita que normalmente en momentos normales sin el coronavirus, dices, bueno, es una gripa, me tomo una aspirina con un té de canela y ya la solucioné. Pero ahora nos da mucho temor el poder pensar que a lo mejor ese estornudo no es un estornudo normal y que va a pasar a una gripa y que va a pasar a ser contagiados. Entonces, así es el temor del pecado también en nuestras vidas. Pero el antídoto es el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor es el que Jesús ha depositado en cada uno de los corazones. Él tiene mejores noticias, porque dice Él en la palabra de Dios, porque tengo pensamientos de bien y no de mal. Él tiene pensamientos de bien para sus hijos. Y así como las mujeres muy de mañana esperaban ver el cuerpo del Señor y no vieron nada, creyeron que eso era terrible, porque se habían llevado el cuerpo de su Señor. Pero había algo más grande que ellas no visualizaban, y así eres tú y yo. Cuando las cosas no van como queremos, sentimos que está terrible, pero algo más grande está por suceder. Y quiero irme también al tercer aguijón, y es el aguijón del dolor, de la tristeza. Hay mucha desilusión ahorita y era lo que hablaba en un principio, que el antídoto es la resurrección de nuestro Señor. Porque dice la palabra de Dios que si nuestro Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y así como ha habido muchos iluminados en la tierra y que han dicho que son iluminados, pero ellos no han vencido a la muerte. Nuestro Señor Jesús venció a la muerte y resucitó, como decía el canto en un principio, para que tú y yo podamos vivir. Ese es el antídoto. Nuestro Señor Jesús, el justo por los injustos. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, imagínate, de tal manera, cuando haces esa expresión, de tal manera, es algo grande. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El antídoto está aquí, está aquí. Si tú no lo has tomado, si solo lo has escuchado, si solo lo has pensado, pero no ha caído en tu espíritu realmente, eso solo ha sido una emoción. Pero hoy es el día de resurrección. Hoy es el día en que tú puedes ser resucitado de esa vida espiritual. Porque hay muchos muertos, como dicen, como pescados de la viga, con los ojos bien abiertos, pero bien muertos. Gentes que andan por la vida pensando que esto es la vida y ¿sabes qué? Ni el dinero, ni las posesiones te dan esa abundancia, esa vida llena de gozo que el Señor Jesús puede dar. Y estas no son palabras, son hechos. Si tú dices, es que qué sencillo que estén hablando, pues te invito a experimentarlo.
Tú no puedes saber si un dulce es dulce o amargo si no lo pruebas. Aunque yo te diga, es delicioso y es dulce. Pero si tú no lo pruebas, puedes pensar, puede ser amargo, puede ser ácido, puede ser cítrico. Lo tienes que probar. No es mi relación. Tiene que ser tu relación personal. Nuestro Señor Jesús es tan personal. Fíjate bien, ni siquiera tus hijos que tuvieron en tus entrañas pueden tener tu fe. La fe es personal, uno la comparte, pero cada quien daremos cuentas delante de nuestro Señor. Y quiero decirte estas palabras que el Señor Jesús dijo a las mujeres en Lucas. Y eso, si tienes tu Biblia de papel por ahí, búscalas, por favor. En Lucas capítulo 24, ya voy a terminar. Lucas capítulo 24, versículo 6. Dice, hablando de que él se encuentra a las mujeres y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos, esta palabra es sumamente importante, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y esta mañana te digo a ti, varón, mujer, hijo de Dios, acordaos de las palabras de nuestro Señor. Acordaos de lo que dice este gran libro. Porque dice la palabra de Dios, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si tú no recuerdas lo que dice la palabra de Dios, lo que dice este libro, si no lo recuerdas y lo haces carne en tu vida, esto no tiene poder. Por eso decía el Señor Jesús, acordaos lo que habló el Señor Jesús cuando estaba en Galilea. ¿Qué les hablaba? Acuérdense cuando Él dijo, y yo resucitaré, al tercer día resucitaré. ¿Por qué lloraban? Si ya aquí estaba que Él resucitaría. Así eres tú y yo. A veces lloramos porque no tenemos una respuesta a nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni siquiera conoces. Cosas que ni siquiera piensas. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate. Y yo en estos días que hemos tenido de hablar con gente que nos habla, y gracias a Dios por su confianza, y nos hablan para pedir consejo, que están angustiados. Y hablaba con una persona que su salud ha sido muy menguada, y que de momento tiene problemas muy fuertes de vista y demás, y sí, pruebas muy difíciles, pero me compartía y me decía, ya no soy la misma. No soy la misma antes de tener este problema de salud. Y de eso se trata, que esas pruebas, esas dificultades por las que pasamos en nuestras vidas, esas luchas, que saquemos lo que el Señor quiere sacar. El Señor quiere sacar brillo de ti. Ya somos hechura suya, porque Él ya nos compró. Pero tú has visto cuando estas joyas, ya sea de plata o de oro, pues la esencia ahí está. Hemos sido salvados, ahí estamos. Pero cuando están sucios, cuando están opacados por el pecado, pues se ve triste, ¿verdad? Aún el oro tan hermoso que es, cuando está así como que no lo han limpiado, pues aunque sea precioso, pues se ve oscuro, se ve feo. Y así nos vemos cuando hemos sido redimidos y estamos opacados por el pecado. Necesitamos ser lavados, y cuando limpiamos esas joyas, ¿cómo quedan? Y dijimos, ¡órale! ¡Qué bonito está! No pensé que fuera tan hermoso, no pensé que fuera tan brilloso. Y así necesitamos nosotros. Aunque hemos sido salvados por la sangre de Cristo, necesitamos día con día llegar a los pies de Jesús. Y como decía el Señor Jesús a sus discípulos,
cuando les lavó los pies. Ustedes no necesitan, porque decían, bueno, pues no solo los pies, lávanos todos. Decía, ustedes solo necesitan ser lavados de los pies. Así nosotros necesitamos, ya somos salvos por la sangre de Cristo. Recordemos que ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor. Recordemos que Él tiene planes de bien para nosotros, pero día con día tenemos que ser limpiados y poder ser de bendición a otros. Cuando una joya preciosa es limpiada, pues todo el mundo voltea a verla, ¿verdad? Y llama la atención. Que así sea, que tú y yo reflejemos el rostro de Jesús, limpios, sin paños, que no haya algo que nos empañe, que ese aguijón que hoy esta mañana te acoge y te quiere lastimar, te quiere matar, pues recuerda que hay un antídoto y es la sangre del Cordero, es la presencia del Señor en nuestras vidas. Así es que quiero hacer una oración por ti y invitarte, si tú no has conocido a nuestro Señor Jesús en espíritu y en verdad, si dices, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pues es muy sencillo. Recuerda que el Señor Jesús pagó por tus pecados y que eres pecador y que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, pero que la gracia del Señor es vida y dice que Él vino a la tierra para morir por ti y que resucitó y que tú puedes decir, Señor Jesús, entiendo, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz, reconozco mis pecados, pero acepto la salvación que tú me das de una manera gratuita y pido sabiduría para día con día buscar tu rostro. Gracias porque esa salvación es eterna y en Efesios dice que por gracia somos salvos. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. El Señor resucitó, que sea una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga. Ay, muchas gracias, Sandy. De verdad la palabra de Dios es maravillosa y en realidad es el día más importante de la cristiandad, este día que celebramos la resurrección de Cristo. Dice Proverbios 3 del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Le recordamos una vez más que debemos de ser generosos en estos tiempos donde hay tanta gente con necesidades, tanta gente perdiendo su chamba, tanta gente con conflictos. Los cristianos tenemos esa bendición y lo que Dios ha dicho siempre, que estamos listos para compartir porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es que seamos compartidos con los que menos tienen y también compartamos con la iglesia si ustedes así lo ponen, porque dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Las transferencias las pueden hacer a estos teléfonos o a estos números, ¿verdad? Y también pueden llevar su ofrenda también con Vero ahí antes de entrar a Lomas de Cocoyoc, del lado derecho. Ahí está el teléfono también de Vero. Y es Cristo, Cristo, Cristo vive. Y finalmente quiero compartir con ustedes una gran alegría que tuvimos este fin de semana, más bien en esta Semana Santa, porque vino un sobrino y vino también su novia y ella honra al Señor también con su voz, el don que Dios le ha dado. Y la verdad que me encantó y quiero compartirles con ustedes. Escuchen este canto y con esto terminamos nuestro servicio. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un
pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Bueno, déjenme bendecirles en este día tan bendecido para la cristiandad. Bendito Padre, Señor, bendice nuestra iglesia, bendice a todo aquel que se ha conectado y que se conectará con esta transmisión, que reciban esta bendición, bendito Padre, y que sepan que Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Gracias, Señor, por tu don inefable, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has rescatado. Gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Recuerden que el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todo se reanuda la próxima semana. Así es que estaremos en línea. Conéctense. Que Dios los bendiga.